Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en Efesios capítulo 5, in Ephesians chapter 5, versículos 25, verse 25, 28 28, y 29. and 29. Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, versículo 25. verse La 25. escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Y el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verse 28, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. En este día quiero hablar del tema la iglesia verdadera. On this day, I want to speak on the topic, the true church. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y oramos. Let us pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Como les dije, hermano, el tema del mensaje es la iglesia verdadera. As I said, brethren, the theme of today's message is the true church. Más de una vez nosotros nos hemos preguntado, More than once we have asked ourselves, ¿cuál es la iglesia verdadera? which one is the true church? Muchos se preguntan, ¿estaré yo en la iglesia verdadera? Many ask, am I in the true church? ¿Cómo yo sé que estoy en la iglesia verdadera? How do I know that I am in the true church? Bueno, lo primero que yo quiero hacer en este día es definir lo que es iglesia. The first thing that I want to do today is define what a church is. Para algunas personas la iglesia es el edificio. For some people, church is the building. A veces decimos la reunión se llevará a cabo en la iglesia. Sometimes we say the gathering will take place in the church. Y otros dicen la iglesia, o sea, la Biblia se me quedó en la iglesia. And others say, oh, the Bible, it's stayed in church. Ahora nosotros sabemos que la iglesia no es el edificio. So now we know that the church is not just the building. El término iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, asamblea de llamados. The term church comes from the Greek, which is ecclesia, which means the assembly of the called. De manera que la iglesia es la congregación, no el edificio. So the church is the congregation, not the building. Los creyentes que nos reunimos a adorar somos verdaderamente la iglesia. The believers that gather to worship, we are truly the church. Ahora vamos a hacer una comparación entre el templo y la iglesia. Now let's do a comparison between the temple and the church. Si estudiamos la historia de la iglesia cristiana, If we study the story of the Christian church, encontramos que para los creyentes de la iglesia primitiva, we find that for the believers of the early church, los templos eran insignificantes. the temples were insignificant. La historia de la iglesia revela que los creyentes del primer siglo
The story of the Christian church tells us that the believers of the first century, no tenían templos. they didn't have temples. Sin embargo, Nevertheless, aunque no tenían templos, even though they had no temples, dice la Biblia en Hechos 9:31 the Bible says in Acts 9:31, que las iglesias tenían paz the churches had peace por toda Judea, Galilea y Samaria. all throughout Judea, Galilee, and Samaria. Las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. The churches were edified and they were walking in the fear of the Lord. Y las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. And the churches multiplied as they were strengthened by the Holy Spirit. ¿Qué les parece, amados hermanos? What do you think, loving brothers? Las iglesias no tenían templos, The churches did not have temples, pero tenían paz. but they had peace. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. That peace that surpasses all understanding. Las iglesias no tenían templos, pero eran edificadas y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. The churches had no temples, but they were edified and they multiplied, strengthened by the Holy Spirit. Mire, nosotros damos gracias a Dios por esta propiedad. We thank God for this property. El Señor nos dio esta propiedad hace como 13 años, The Lord gave us this property about 13 years ago, pero nosotros entendemos but we que understand no es la estructura del edificio lo que hace la diferencia, that it's not the structure of the building that makes the difference, sino la presencia de Dios en la iglesia. but the presence of God in the church. Hay ministros que piensan que el crecimiento de una iglesia There are ministers who think that the growth of a church, depende del templo y las facilidades que pueda tener el templo. that it depends on the temple and the facilities that the temple might have. Déjeme decirle que esa mentalidad viene del mundo secular, Let me say that mentality comes from the secular world, porque el mundo secular enseña que lo más importante para el éxito de un negocio, because the secular world teaches that what's most important for the success of a business, ellos dicen es el edificio, es la localidad y las facilidades que pueda tener ese edificio. they say it's the building, it's the locality, and the facilities that that building might have. Pero nosotros sabemos que con la iglesia eso no es así. But we know that with the church, that is not so. Nosotros sabemos que el crecimiento de la iglesia depende directamente de Dios. We know that the growth of the church depends directly from God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. En 1 Corintios 3:7, 1 Corinthians 3:7. el apóstol escribiendo a los Corintios dijo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. The Apostle Paul, writing to the Corinthians, he says, so then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Quiere decir que lo que da crecimiento a la iglesia, So that means that what brings growth to the church, lo que determina el crecimiento de la iglesia, what determines the growth of the church, es que Dios, la presencia de Dios esté presente en la iglesia. is that God, the presence of God, will be present within the church. Y que la vida Zoe, la vida de Dios, fluya en esa iglesia. And that the life of God, the Zoe life, would flow within that church. Yo aprendí que la vida de Dios fluye en la iglesia I learned that the life of God will flow in the church cuando la palabra de Dios corre y es glorificada en la iglesia. when the word of God flows and it is glorified within the church. Esa expresión de que crece y es glorificada This expression that it grows and it is glorified, está en la Biblia. it's in the Bible. Está en 2 de Tesalonicenses 3:1. It's found in 2 Thessalonians 3:1. El apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses les dijo, The Apostle Paul, writing to the Thessalonians, he said, el apóstol dice, oren por mí, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. he says, the apostle saying, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified. Hermano, cuando nosotros nos reunimos en este lugar, So, brother, when we gather in this place, nosotros cantamos la palabra de Dios. we sing the word of God. Aquí se predica la palabra, We preach the word. se enseña la palabra We teach the word. y se canta la palabra. And we sing the word. Y mientras la palabra de Dios corre en nuestros servicios, And as the word of God is running within our service, la vida Zoe, la vida de Dios fluye.
The life of God, the Zoe life of God, porque la vida de Dios está en su palabra. it is flowing because the life of God is found within His Word. Jesús lo dijo en Juan 6:63. Jesus said it in John 6:63. Él dijo en cierta ocasión, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. He said on a certain occasion, the words that I speak to you are spirit and they are life. De manera que para que la vida de Dios fluya en una iglesia, In such a way so that the life of God can flow within the church. la palabra de Dios, The Word of God, como dice Colosenses 3:16, as it says in Colossians 3:16, debe morar en abundancia en esa iglesia. it should dwell abundantly within that church. Y esa palabra se debe usar And that word should be used para enseñar, to teach, para exhortar a los hermanos to admonish the brethren en toda sabiduría. in all wisdom. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que lo más importante para Dios That what's most important for God, no son los templos, it's not the temples, no son las estructuras, it's not the structures, sino la presencia de Dios en la iglesia. but the presence of God in the church. Tomemos, por ejemplo, un grupo de creyentes Let's take, for example, a group of believers. que compra un edificio y comienza a usarlo. They buy a building and they start to use it. Lo usan para orar, They use it to pray. lo usan para clamar a Dios, They use it to cry out to God. lo usan para estudiar la palabra del Señor, They use it to study the Word of God. lo usan para adorar y cantar himnos al Señor. They use it to worship and to sing hymns unto the Lord. Y usted puede estar seguro And you can be que assured no pasará mucho tiempo that much time will not go by sin que la presencia de Dios sature la atmósfera en ese lugar. that the presence of the Lord will not saturate the atmosphere within that place. Ahora, por el otro lado, Now, on the other hand, tome ese mismo edificio take that same building y úselo para cosas indignas, and use it for unworthy things, como para murmurar, like to murmur, para mentir, to lie, para engañar, to deceive, para hacer cosas injustas. to do things that are not righteous. Y usted verá And you shall see que el ambiente se tornará cargado y pesado en ese lugar. that the atmosphere will become loaded and it will become heavy within that place. Y cuando eso sucede, And when that es happens, necesario un proceso de limpieza y purificación it is necessary a process of cleansing and purification para que la vida, la presencia de Dios se pueda manifestar en ese lugar. so that the life of God that could be manifested within that place. Hermano, lo que yo les estoy hablando Brother, what I'm speaking to you about, está en la Biblia. it's all in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Bueno, la escritura nos habla de un rey llamado Herodes. The scripture speaks to us about a king whose name was Herod. Era un líder político egoísta y ambicioso. He was a political leader who was selfish and ambitious. Y este hombre, para congraciarse con los judíos, And this man, in order to find some favor with the Jews, dice la Biblia que les construyó un edificio, the Bible says that he built them this building. les construyó un templo. He made for them a temple. La motivación de Herodes al construir el templo no fue la correcta. The motivation of Herod in building this temple was not correct. Y el uso que los dirigentes judíos le estaban dando al templo tampoco era el correcto. And the use that the Jewish leaders were giving to that temple was also not correct. Y había una atmósfera pesada y cargada en el templo. And there was this atmosphere that was just heavy and it was loaded in that temple. Y es así que encontramos al Señor al principio de su ministerio. And so this is when we find the Lord at the beginning of his ministry. Usted lo puede leer ahí en Juan 2, 14 y 15. You can read it there in John 2, verses 14 Dice and que el 15. Señor, entrando en el templo, That Jesus entered the temple. hizo un azote de cuerdas, He did this a whip, volcó las mesas, and he turned over the tables. esparció las monedas de los cambistas He scattered the money of the money changers, y echó fuera del templo a todos aquellos hombres corruptos que estaban en el templo. and he drove all these corrupt men that were there in that temple. Y mientras el Señor hacía eso, And so while the Lord was doing Él that, decía, quítate aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. as he was doing this, he was saying, take these things away and do not make my father's house a house of merchandise. Así que aquí encontramos a Jesús So we find Jesus here al principio de su ministerio at the beginning of his ministry, limpiando el templo en Jerusalén.
cleansing the temple in Jerusalem y dándole a los judíos la oportunidad de corregir lo torcido y hacer un nuevo comienzo. and giving the Jews an opportunity to fix that which was twisted and make a new beginning. Pero los judíos no aprovecharon la oportunidad, But the Jews, they didn't take advantage of the opportunity. aquella excelente oportunidad que el Señor les estaba dando That excellent opportunity that the Lord was giving them de corregir el mal y comenzar a hacer las cosas bien. to correct what was wrong and start to do things that are right. Pues tan pronto Jesús salió del templo, As soon as Jesus left the temple, ellos volvieron a montar las mesas they turned the tables back around y continuaron haciendo mercadería en el templo. and they continued doing their exchanges of merchandise Y a within the temple. través de los años la situación empeoró en el templo. And throughout the years, that situation became worse. Entonces vemos a Jesús And we see Jesus, ya no al principio de su ministerio, sino al final de su ministerio. not at the beginning of his ministry, but at the end of his ministry. En Mateo capítulo 21, versos 12 y 13, In Matthew 21, verses 12 and 13. que el Señor entra nuevamente al templo haciendo una segunda limpieza en el templo. The Lord enters once again a temple, doing a second cleansing to the temple. Y cuando el Señor hace aquel azote de cuerda And when he makes this whip, y empieza a volcar las mesas de los cambistas, he starts to overturn the tables of the money changers. ahora no les dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de mercado. Now he's not saying you have made my father's house a house of merchandise. Ahora en esta segunda limpieza les dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Now in this second cleansing, he's saying to them, you have made my father's house a den of thieves. Hermanos, nosotros sabemos Brethren, we know que el pecado de los judíos no consistía en vender los animales que se necesitaban para los sacrificios en el templo. that the sin didn't consist in that they were selling the animals that was required for the sacrifices. El pecado consistía en la avaricia. The sin consisted in the El greed. pecado consistía en las ganancias deshonestas The sin was involved in the dishonest gain que ellos promovían en el templo. that they were promoting within the El temple. apóstol Pedro nos advierte acerca de esto en Primera de Pedro 5:2. The apostle Peter warns us about this in 1 Peter 5:2. Y a mí me gustaría que usted lo lea conmigo. I want you to read this with me. El apóstol le escribe a los pastores y le dice, apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ese rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. The Lord is saying to the pastors, he's saying, shepherd the flock of God, which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. ¿Qué estamos diciendo, amados hermanos? What are we saying, loving Que brethren? nosotros los creyentes tenemos que cuidarnos de la avaricia That we, the believers, need to be careful with greed y de hacer ganancias deshonestas. and of doing this whole dishonest Y gain. nosotros los creyentes, los miembros de la verdadera iglesia, And we, the believers, the members of the true church, debemos estar siempre dispuestos a servir a los hermanos voluntariamente y de una manera desinteresada. we should be willing to serve the brethren willingly and selflessly. Mire, Pedro también advirtió en 2 de Pedro 2:1 Peter also warned in 2 Peter 2:1, y le dijo a la iglesia, and he said to the church, iglesia, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. he's like, church, there will be among you false teachers who will secretly bring in destructive heresies. Y en el verso 3 dijo, harán por avaricia. Note la palabra avaricia. Harán por avaricia mercadería de vosotros con palabras fingidas. And in verse 3, notice the words. He says, by covetousness, by greed, they will exploit you with deceptive words. ¿Qué estamos diciendo, amados hermanos? What are we saying, brethren? Que tenemos que estar alerta. We need to be alert. Aquí vemos al apóstol Pedro We see the apostle Peter exhortando a los pastores exhorting the pastors y líderes de las iglesias and the leaders in the church que se cuidaran de esas técnicas corruptas to be careful with these corrupt techniques que se usan muchas veces para recaudar fondos en las iglesias. that are used in order to raise funds within the church. Una práctica que se practica hoy en las iglesias A practice that is done within the churches today es de levantar fondos para una cosa
y usarlo para otro. is to raise funds for something, but use it for something else. Eso es falta de integridad en el ministerio. That is a lack of integrity within the ministry. Yo creo que si el Señor estuviera en persona hoy, I think that if the Lord was in person today, como estuvo en el templo en Jerusalén, as he was in the temple in Jerusalem, estuviera haciendo muchas limpiezas en muchas iglesias he would be doing much cleansing in many en churches todo el mundo. throughout the world. Mateo 21:14 dice Matthew 21:14 que says cuando Jesús hizo su segunda limpieza en el templo, that when Jesus did the second cleansing in the temple, escuche bien esto, listen well to this. después que terminó la limpieza, After he did that cleansing, entonces el templo comenzó a llenarse. the temple started to be filled. Y vinieron a él en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. And those that were blind and those that were lame, they came to him and he healed them. Hermanos, nosotros vemos aquí que cuando el Señor limpia el templo, We see here that when the Lord cleanses the temple, entonces el poder de Dios comienza a manifestarse en el templo. then the power of God is manifested within the temple. La vida de Dios comienza a fluir en el templo. The life of God starts to flow in the temple. Y Dios se manifiesta para bendecir a su pueblo en el templo. And God is manifested to bless the people within the temple. El verso 15 dice que los muchachos y los niños que estaban allí comenzaron a alabar a Dios y decían, Hosana al Hijo de David. It says that in verse 15 that the children and all they started to cry out in the temple saying, Hosanna to the Son of David. Y aunque los líderes religiosos estaban enojados, And even though the spiritual leaders were angry, el Señor respondía a la alabanza de los niños citando una cita bíblica. and the Lord responded to the praise of the children by quoting a scripture. En el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. That's from Psalms. It says, from the mouth of babes, you perfected the praise. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que this? el uso que se le da al templo That the use that is given to the temple es lo que hace la diferencia. is what makes the El difference. templo debe ser usado The temple should be used para la pura, genuina y legítima adoración a Dios. for the pure and genuine and legitimate worship unto the El Lord. templo debe de ser usado para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de The Señores. temple should be used to praise the King of Kings and the Lord of Lords. El templo debe ser usado como un lugar de oración y de intercesión para todas las naciones, The temple should be used for a place of intercession for all nations, donde se clama a Dios y se intercede por las peticiones del pueblo. where you pray and you cry out to God for the prayer requests of the people. El templo debe ser usado como un lugar donde se enseña y se predica la verdad de la palabra de The Dios. temple should be used to preach and teach the truth of the Word of God. Y se hace en toda sabiduría e inteligencia espiritual. And it is done in all wisdom and spiritual understanding. El templo debe ser usado The temple should be used como un lugar donde la gente de todas las naciones puedan venir para ser salvos, liberados y sanados de sus enfermedades por el poder de Dios. It should be a place where people from all nations should be able to come to be delivered and to be healed by the deliverance of the power of God. Gloria sea al Señor. Glory be to God. Otro punto importante acerca de la iglesia Another important point about the church que usted debe tener siempre presente that you should always have this in mind. es que la iglesia no es perfecta. The church is not perfect. Hay personas que visitan muchas iglesias buscando una iglesia perfecta, pero no la encuentran. There are people who visit many churches because they're looking for a perfect church, but they can't find it. ¿Saben por qué no la encuentran? You know why they can't find it? Porque no hay tal cosa como una iglesia perfecta. Because there is no such thing as a perfect church. Mientras sean seres humanos los que componen la iglesia, los que integran la iglesia, While it's human beings that make up the church, nunca habrá una iglesia perfecta. there will never be a perfect church. No obstante, Nevertheless, aunque esto sea así, even though this might be so, nosotros nunca tendremos excusa para no pertenecer a una iglesia. we will never have the excuse to not belong to a church. O sea perfecta la iglesia o no, nosotros debemos hacernos miembros y debemos pertenecer a esa iglesia. Whether the church is perfect or not, we should make ourselves members and belong to that church. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia fue instituida por Dios. The
church was instituted by God. Y la iglesia se compone de todas aquellas personas nacidas de nuevo. And the church is composed of all those people that have been born again. Personas que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo como su Salvador. People who have repented of their sins and accepted Christ as their Savior. Ahora nosotros sabemos And so now we know que esta iglesia universal de Jesucristo that this universal church of Jesus Christ se expresa a sí misma is expressed in itself en congregaciones pequeñas de creyentes que se han comprometido con el Señor y nosotros debemos apoyar esas iglesias. in small congregations that have made a commitment to serve the Lord, and we should support those churches. Consideremos el precio que el Señor pagó por la iglesia. Let's consider the price that the Lord paid for the church. La Biblia nos enseña The Bible teaches que Jesucristo pagó un precio muy alto por la iglesia. that Jesus Christ paid a high price for the church. Por lo tanto, la iglesia es importante para el Señor Therefore, the church is important to God, y debe ser importante para nosotros. and it should be important for us as well. En Hechos 20:28 Acts 20:28. encontramos al apóstol Pablo exhortando a los líderes de la iglesia en Éfeso y les dijo: mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. We find here the apostle Paul writing to the church in Ephesus saying, therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. ¿Cómo la ganó? ¿Cómo la compró? How did he gain it? How did he buy it? Por su sangre. By his blood. Y Pedro lo pone de esta manera en 1 de Pedro 1:18. If Peter puts it this way in 1 Peter 1:18. Dice, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. It says, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, verse 19, but with the precious blood of Christ. Por lo tanto, fue grande el precio que el Señor pagó por la iglesia. Therefore, it was a great price that the Lord paid for the church. Y es grande el valor que tiene la iglesia. And it is a great value that the church has. Debido al precio que Jesús pagó por la iglesia, Because of the price that Jesus paid for the church, la iglesia es de un valor incalculable para Dios. the church is of a value that is uncalculable. Y si es valiosa para Dios, And if it is valuable to God, debe ser valiosa también para nosotros. it should also be valuable to us. Hablemos un poco acerca del amor de Cristo por la iglesia. Let's speak a little bit about the love of Christ for the church. Y ahí pues vamos a citar los versículos que leímos al principio. And here we're going to quote the verses that we read at the beginning. En Efesios 5:25, Ephesians 5:25. la escritura nos dice, Scripture says, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, as Christ has loved the church and gave himself for her. mire cómo dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Look at what it says. It says as Christ loved the church and gave himself for her. Y en el verso 29 nos dice que así como nosotros cuidamos y sustentamos nuestro cuerpo físico, así también Cristo cuida y sustenta la iglesia. And in verse 29 it says, and just as we nourish and cherish our own flesh, so does the Lord do the same with the church. Y yo estoy aquí para decirles And so I am here to tell you que si el Señor ama, that if the Lord loves cuida and y he, sustenta la and he iglesia, nourishes and cherishes the church, nosotros también debemos amarla, we should also love it. debemos apoyarla We should support it. y debemos orar siempre por la iglesia. And we should always pray for the church. Veamos ahora la necesidad que nosotros tenemos de la iglesia. Let's also see the need that we have of the church. La Biblia enseña que nosotros necesitamos la iglesia y la iglesia nos necesita a nosotros. The Bible teaches that we need the church and the church needs us. Hay quienes hablan de las imperfecciones de la iglesia. There are those who speak about the imperfections of the church. Hay quienes hablan de los defectos de la iglesia. Those who speak about the defects of the church. Critican la iglesia y menosprecian la iglesia. They criticize the church and they despise the church. Y hay algunos que dicen que no quieren saber de la iglesia. And there are some who say, I don't want anything to do with the church. No se hacen miembro de ella
They don't become members of it, y rehúsan apoyar la iglesia. and they refuse to support it. Déjeme decirle Let me tell you, que los creyentes que toman esa actitud the believers who take that attitude usualmente se secan espiritualmente. usually they dry up, spiritually ¿Por speaking. qué yo digo eso? Why do I say that? Porque la Biblia dice en 1 de Corintios 12:27 que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. It says here in 1 Corinthians 12:27 that the church, that we are the body of Y Christ. somos miembros cada uno en particular de ese cuerpo. And we are members individually of that body. 1 de Corintios 12:21 dice que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. In 1 Corinthians 12:21, it says that the eye cannot say to the hand, I have no need of you. And neither the head to the feet. And neither the head to the feet. Technology, you gotta love it. Ni tampoco la cabeza a los pies. And neither the head to the feet. Debe decir, no tengo necesidad de vosotros. It should not say, I have no need of you. Antes bien, dice el verso 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles en la iglesia son los más necesarios. In verse 22, no much rather, those members of the body which seem to be weaker within the church are necessary. Hermano, para mí esto es una belleza. For me, brethren, this is beautiful. El hecho de que los miembros más débiles son los más necesarios. The act that the members that seem weaker are the most necessary. Esto lo hace Dios para que no haya división en la iglesia. God does this so that there will be no division within the church. Y para que los miembros se preocupen los unos por los otros. And so that the members can worry about one another. La Biblia dice en 1 de Corintios 12:28. Bible says in 1 Corinthians Y 12:28, a unos puso Dios en la iglesia, escuche bien, primeramente apóstoles, profetas. and God has appointed these in the church. Listen well. First, apostles and then prophets. Efesios 4:11 menciona evangelistas, pastores y maestros en la iglesia. Ephesians 4:11 mentions evangelists and pastors and teachers in the church. 1 Corintios 12:28 dice que Dios puso en la iglesia los que ayudan, los que administran. In 1 Corinthians 12:28, that God put in the church those that help, those that do administration. En Romanos 12:7 y 8 menciona los que sirven en la iglesia, los que exhortan, los que reparten, los que presiden y los que hacen misericordia en la iglesia. In Romans 12:7 and 8, it says that in the church you find those that minister, those who exhort, those who give, and those who lead with diligence. Y lo hermoso de todo esto es And what's beautiful about all of this que esos miembros están ahí en el cuerpo de Jesucristo con todas sus imperfecciones, cumpliendo una función importante en la iglesia. that these members are found there within the body of Christ, fulfilling a function with all of their faults. Usted necesita esos miembros imperfectos y esos miembros le necesitan a usted. You need these imperfect members, and those members need you. Y el que se desconecta del cuerpo sufre pérdida. And those who are disconnected of the body, they suffer a loss. No crece, They don't grow. se seca, They wither up. se marchita, They wither up. tronca su crecimiento espiritual. They cut short their spiritual growth. El que se separa de la iglesia se separa de Cristo. Who is separated from the body is separated from Christ. Él lo dijo en Juan 15:5. He said it in John 15:5. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. He says, for without me, you can do nothing. Así que hermano, imagínense que alguien me diga a mí, pastor, Imagine if someone says to me, Pastor, yo te quiero mucho, I love you very much, pero no quiero saber de tu esposa. but I don't want nothing to do with your wife. ¿Cómo usted cree que yo me sentiría? How do you think that I would feel? Me sentiría triste y ofendido. I would feel sad and offended. ¿Por qué? Why? Porque yo amo a mi esposa. Because I love my wife. Y así hay muchos creyentes And so are many believers que dicen, yo amo al Señor, who say, I love the Lord, pero no quiero saber de la iglesia. but I want nothing to do with the church. Y se muestran indiferentes con la iglesia. And they show themselves indifferent with the church. No la aman, They don't love it. no la apoyan They don't support it. y la menosprecian. And they reject it. Yo estoy aquí para decirles
I am here to tell you, Amados hermanos, loving brethren, esto no debería ser así. this should not be so. Ahora bien, yo quiero concluir este mensaje Now that I want to conclude this message con esto. with this. ¿Cómo usted y yo podemos identificar la verdadera iglesia? How can you and I identify the true church? Bueno, yo aprendí que en líneas generales hay 3 marcas que identifican la verdadera iglesia. I learned in general terms that there are 3 things that mark the true church. La primera, The first, en la iglesia verdadera, in the true church, escuche bien, listen well, Cristo es el centro de todo lo que se dice y de todo lo que se hace en esa iglesia. Christ is at the center of everything that is done and said within that church. Toda predicación, Every preaching, toda enseñanza every teaching en la verdadera iglesia in the true church, está centrada en la persona de Jesucristo. it is centered in the person of Jesus Christ. Esa es una de las marcas de la verdadera iglesia. That is one of the marks of the true church. En Hechos capítulo 10, Acts chapter 10. nosotros encontramos un ejemplo perfecto de una prédica de uno de los apóstoles, una prédica centrada en la persona de Jesucristo. We find here a perfect example of a preaching from one of the apostles, a preaching that is perfectly centered in the person of Christ. Este fue Pedro predicando en casa de Cornelio. This was Peter preaching in the house of Lo Cornelius. primero que dice Pedro en casa de Cornelio está en el verso 36 del capítulo 10 de Hechos, donde él dice: Jesucristo es el Señor, Él es Señor de todos. The first thing that Peter says is found in verse 36. He says, Jesus Christ is Lord. He is the Lord of all. Lo segundo que dice Pedro en casa de Cornelio The second thing that Peter says in the house está of en el verso Cornelius 38, is found in verse 38. donde dice: Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús Nazareno, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verse 38, and God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Me encanta ese mensaje centrado en la persona de Jesucristo. I love this message that is centered on the person En el, of Jesus Christ. en el verso 39 él dice: lo mataron, lo crucificaron colgándole en un madero. Verse 39, he says, you killed him and you hung him on a cross, you hung him and killed him on a tree. Y luego en el verso 40, pero Dios le resucitó victorioso de los muertos. And in verse 40 it says, but God raised him up victoriously on the third Y day. en el verso 42 dice: Él es, o sea, Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. In verse 42 he says, and Jesus, he is the one who God ordained to be the judge of the living and the dead. Él va a juzgar a los vivos. He will judge the Él living. está juzgando a los vivos. He is judging the living. Y en el día que viene va a juzgar a los muertos. And the day that is to come, he will judge those that Y are todos dead. los muertos And all that are dead, saldrán de los sepulcros they will come up from their para tombs comparecer ante la presencia del juez que juzgará a los vivos y a los muertos. to stand before the judge who will judge those that are the living and the dead. Y luego dice en el verso 43: And in verse 43 it says, todos los que creen en ese Jesucristo recibirán perdón de pecados por su nombre. it says, and all who believe in that name will receive remission of sins through his name. Hermano, así son los mensajes y así son las enseñanzas de la iglesia verdadera. Todos sus mensajes y todas sus enseñanzas están centradas en la persona de Jesucristo. This is how it is in the true church. All the messages, all the teachings, everything that is spoken and done is centered in the person of Jesus Christ. La segunda marca de la iglesia verdadera The second mark of the true church es que la iglesia verdadera, en la iglesia verdadera, is that in the true church, los líderes y los miembros de la iglesia no hacen lo que quieren, the leaders and the members of the church don't do what they want. no hacen su propia voluntad, They don't do their own will. hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, They do the will of our Father who is in heaven, tal como lo revela las sagradas escrituras. as it is revealed in Holy Scripture. Para la iglesia verdadera, For the true church, la Biblia es la palabra de Dios. the Bible is the Word of God. Es la palabra autoritativa e inspirada de Dios. It is the authoritative Word and it is inspired by God. Y en la iglesia verdadera se hace no lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice en su palabra. In the true church, we don't do what the man says, we do what
God says in His Word. Y lo tercero, And what's third, la tercera marca de la iglesia verdadera, that third mark of the true church, es que en la iglesia verdadera hay libertad de espíritu para adorar a Dios. is that in that true church there is freedom of spirit to worship God. En la iglesia verdadera se adora a Dios en espíritu y en verdad. In the true church, they worship God in spirit and in truth. Y note lo que pasó Notice what en happened Hechos capítulo 10. in Acts chapter 10. Mientras Pedro predicaba su mensaje cristocéntrico en casa de Cornelio. As Peter was preaching this Christ-centered message in the house of Cornelius, Hechos 10:44 dice, Acts 10:44 says, escuche bien, que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. it says that the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Y dice que se derramó sobre ellos el don del Espíritu Santo. It says that it was poured upon them the gift of the Holy Spirit. Esas son las tres marcas These are the three marks que identifican la iglesia verdadera. that identify the true church. Así que yo le exhorto en este día, And so I exhort you this day, no demore, don't delay. avance hermano Quickly come y únase and unite a una iglesia que posea estas cualidades. to a church that possesses these qualities. Una iglesia que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo sin reservas. A church that exalts the name of our Lord Jesus Christ without reservation. Una iglesia que cree que la Biblia es la palabra inspirada, autoritativa de Dios. A church that believes that the Bible is the authoritative and the inspired word of God. Y una iglesia que honra la verdadera y genuina manifestación del Espíritu en la iglesia. And a church that truly honors the genuine manifestation of the Con Holy esto en Spirit within the mente. church. With all of this in mind, Vamos a inclinar nuestros rostros let us all bow our y heads. demos gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for His word. Y mientras oramos And as we y pray damos gracias a Dios, and we thank God, si hay alguien aquí if there's someone here que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, who still hasn't accepted Jesus as their yo Savior, le invito a dar ese gran paso de fe. we invite you to take that great step of Usted faith. sabe que el Señor le está llamando You know that the Lord is calling you. porque su corazón está palpitando aceleradamente Your heart is beating quickly. y Dios está hablando a su espíritu And God is speaking to your spirit. y le está convenciendo He's convincing de you pecado of your sin para que usted se humille delante de Él. so that you would humble yourself before Si Him. usted estuvo en el camino del Señor y se apartó, If you were in the way of the Lord and you went astray, reconcíliese en esta hora con el Señor. be reconciled at this time with the Él Lord. está aquí y te llama. He is here and He calls El you. que a Él viene no le echa fuera. He who comes to Him, He does not reject. Y un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. And a heart that is humbled and contrite, the Lord will never reject. Oremos. Let us pray. Señor, te damos gracias. Gracias por la revelación escrita, tu palabra, que nos enseña estas cosas, que nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda buena obra. Yo te pido que nos ayudes a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Yo hago oración, Señor, por las personas que están aquí, que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Hago oración por los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, que todavía no han dado ese paso de fe. Yo te pido que tu Santo Espíritu les redarguya de pecado y les traiga arrepentido a los pies de Jesucristo. Hago oración en esta hora por aquellos que se humillan, por aquellos que se arrepienten y que confiesan sus pecados. Que tu sangre vertida en la cruz del Calvario les limpie. Es mi oración. Y que tú les des la oportunidad de hacer un nuevo comienzo. Que ellos puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios el Padre le resucitó de los muertos y sean genuinamente salvos, conforme a las Escrituras. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, imparta gozo y paz a esos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.